Bienvenidos al segundo estudio sobre profecía bíblica, eventos futuros. Antes de comenzar nuestra tarea de este tiempo, quiero hacer dos avisos, dos anuncios, como querráis llamarle. El primero de ellos tiene que ver con las notas de estudio. Todos aquellos que tengan interés en tener las notas escritas del estudio correspondiente pueden bajarlas de la descripción del vídeo. En segundo lugar, si hay preguntas, se pueden dejar en comentarios e inmediatamente que las tengamos podemos clasificarlas y si hay bastantes, haremos un programa especial dentro de esta serie para responder a todas esas preguntas. Dicho esto, entramos ya en nuestro estudio. Y quiero llamar vuestra atención a un texto, ya que el tema de esta mañana tiene que ver con lo que va a suceder inmediatamente después del traslado de la iglesia, del arrebatamiento de la iglesia, del rapto de la iglesia, como querráis llamarle mejor. Inmediatamente a esto va a producirse un encuentro especial de los creyentes con Cristo. Y el apóstol Pablo trata de esto por lo menos en dos importantes textos, uno en la epístola a los romanos en el capítulo 14 y en el versículo 10, y otro en este que leemos de la carta segunda a los Corintios capítulo 5 y versículo 10. Dice así el apóstol en el texto: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. De manera que el apóstol Pablo dice que inmediatamente después del traslado de la iglesia a la presencia del Señor, se va a producir una comparecencia, un encuentro especial entre los creyentes y el Señor. Este encuentro especial recibe el nombre, según el apóstol, de Tribunal de Cristo. Cuando hablamos de Tribunal de Cristo no se está refiriendo en absoluto a otro juicio que se suele definir o llamar o denominar, mejor dicho, como el juicio final. El juicio final será un juicio, lo veremos también en el estudio más adelante, será un juicio para determinar los que no han creído y sean condenados conforme a su pecado en lo que Dios ha determinado. Se llama el trono blanco, está en el Apocalipsis, ahí no comparecen salvos, sino perdidos. Este tribunal de Cristo es el examen, no para condenación, sino para recompensa de la obra de cada uno de los creyentes. Notaréis que cuando se habla de esto, la pregunta que surge inmediatamente es ¿y cuándo se va a producir? Y la respuesta bíblica es muy sencilla. Inmediatamente después de que la iglesia sea tomada para el encuentro con Cristo y estar definitivamente con Él. Tiene que ver, por tanto, este juicio no en un lugar o se desarrollará en un lugar terrenal, sino celestial. La iglesia ha sido tomada y ha sido llevada para que esté para siempre con Jesús. ¿Por qué este juicio? Las razones son muy sencillas. Dios ha prometido recompensas conforme a la obra que cada uno de nosotros hayamos hecho en el servicio suyo, en la vida de testimonio, en la relación con nuestros hermanos, en la edificación de la iglesia. Y la vida de cada uno de nosotros va a ser examinada por el juez que se sienta en este tribunal. El juez que se sienta en el tribunal para pasar revisión a la vida de cada uno de nosotros es el Señor Jesucristo. Dios ha entregado todo juicio en las manos de Jesús. Y la Biblia afirma que el Padre ya no juzga a nadie. Todo juicio lo ha dado al Hijo. De manera que el que va a examinar, a juzgar la realidad de la obra de los creyentes es aquel que nos ha amado de tal manera que ha muerto por nosotros en una cruz. ¿Es un juez justo? Por supuesto. ¿Va a transigir por cualquier acción incorrecta que hubiésemos hecho como si no tuviese importancia? No, pero es un juez que nos ama. Y es un juez que examina la obra no desde la apariencia externa.
Nosotros tenemos este problema. Nosotros juzgamos a los demás por las obras que vemos y deducimos cómo son o lo que hacen. Pero el Dios de la Biblia, nuestro amado Señor Jesucristo, dice en el libro de Apocalipsis que sus ojos son como llama de fuego. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no solamente alumbra, sino que también quema. Y el fuego tiene una peculiaridad, no consume solo o trata solo lo del exterior, sino también lo del interior. Por tanto, lo que nos está diciendo la Biblia es que Jesucristo, el Señor, va a examinar la realidad de lo que nosotros hayamos hecho aquí en nuestra vida. Tengo aquí mis notas para no olvidarme de ninguna cosa que quiero decir esta mañana. El cristiano ha sido comprado por el precio de la sangre de Jesucristo. Y el apóstol Pablo dice, ya no sois vuestros. Ahora este Dios que nos ha comprado nos ha pasado a su servicio especial. En la carta a los Romanos, Pablo afirma que ya no sois vuestros y que liberados del pecado somos hechos siervos de Dios, siervos de la justicia. Por tanto, la vida del creyente es una vida de servicio. Este servicio tiene que ver con la extensión, expansión y crecimiento de la obra de Dios. La obra de Dios solo la puede hacer Dios. Pero Él nos da las fuerzas necesarias y nos instrumentaliza para que seamos en su mano capaces de edificar o de sobreedificar. La base de la iglesia es Cristo. La iglesia entera se asienta sobre Cristo. Este edificio vivo espiritual va creciendo y los creyentes hemos sido dotados de dones espirituales para que podamos atender conforme a lo que Dios nos dio del crecimiento, del desarrollo, de la edificación de este edificio en el cual Dios en espíritu vive, habita, está. Nosotros podemos trabajar con distintos materiales en esta obra. Indudablemente es una forma especial de decirlo. Pablo dice aquí en el pasaje, en los pasajes de la carta a los Corintios y también en la carta a los Romanos, que el creyente puede edificar, puede trabajar con dos grupos de materiales. Por un lado, están materiales que pueden dar mucha apariencia, pero no tienen consistencia. Y dice la Escritura que esos materiales son madera, heno, hojarasca. El fuego incide en estos materiales y ¿qué ocurre? Se destruyen, se queman. Pero puede trabajar también con otro tipo de materiales. Oro, plata, piedras preciosas. El oro en la Biblia es símbolo de la deidad. Por tanto, el oro que va a permanecer es aquello que procede de Dios. La plata en la Biblia es símbolo de salvación. Quiere decir que se hace desde la dimensión de lo que el creyente por gracia es en el tiempo presente, siervos de Dios. Nosotros somos administradores de los recursos que Dios nos ha dado. Nos ha convertido en sus esclavos administradores. A cada uno nos dio, conforme a su soberanía, lo que Él quiso. Por tanto, estamos trabajando en materiales que proceden también del cielo, porque la salvación solo es de Dios. Permitidme hacer unos breves paréntesis de vez en cuando. Dios ha planeado la salvación. Dios ha ejecutado la salvación en el tiempo en que Él determinó. Dios llama a salvación. Dios capacita para salvación. Dios sostiene al salvo. Y Dios recogerá a los salvos a su presencia. Jonás y los salmos, Salmo 3.8 y Jonás 2.9, hacen una afirmación contundente. La salvación es de Jehová. Nosotros no tenemos parte ni arte en la salvación. Simplemente la recibimos por gracia mediante el ejercicio de una fe que descansa en el Señor. Estos materiales para la obra del siervo
que ha sido salvo proceden de Dios. Dios los da. Segundo elemento, la plata. Tercero, las piedras preciosas. A veces pensamos que se trata de piedras brillantes, diamantes, zafiros, rubíes, toda esta cosa. No. Está tratándose de piedras a las que el fuego no afecta. La ciudad de Jerusalén, que es muy hermosa porque tiene en sus construcciones de piedra un cierto tono dorado, es porque la piedra mayoritariamente usada allí es piedra caliza. Cuando se construyeron los grandes edificios de Salomón se trajeron piedras de canteras, de cantería. Pero la piedra caliza tiene una peculiaridad, y es que cuando es expuesta de forma intensa al fuego, se deshace, se convierte en polvo. Por eso, en los tiempos de la reconstrucción, en los días de Nehemías, sus enemigos decían: ¿acaso levantarán piedras del polvo? Porque la ciudad había sido quemada. Las piedras preciosas resisten el fuego. Estoy pensando, por ejemplo, en el granito o en el mármol, que aguantan mucho la temperatura y es difícil que se disuelvan de una forma muy fácil. Estas piedras preciosas son piedras estables. Y cuando la Biblia habla de la roca que cimenta nuestra fe, habla de Jesucristo, es la roca en donde la iglesia descansa. Pero también la Biblia habla de el edificio levantado sobre apóstoles y profetas. No es que la iglesia descansa sobre ellos, sino sobre su enseñanza. Por tanto, tenemos la deidad que actúa, la salvación que provee y la sustentación que conduce y orienta la edificación del creyente. Cuando el creyente trabaja en su vida, en su ministerio, con estos recursos de Dios y abandona los suyos, automáticamente viene el juicio, la observación, la prueba de lo que él ha hecho. Y si hemos edificado con materiales estables conforme a la obra de Dios, con los recursos de Dios y para la gloria de Dios, estos materiales permanecen. Pero alguno habrá levantado una enorme edificación, una estructura singular. Pero cuando los ojos escudriñadores de Jesús penetran en eso, como está hecho con madera, heno, hojarasca, se quema y no queda nada que pueda ser recompensado. Es algo que me impacta profundamente. Unas manos vacías por haber trabajado para sí mismo y no para la gloria de Dios. Hay muchísimas personas en la obra de Dios hoy en día que están trabajando para glorificarse a ellos mismos, que predican para ser aplaudidos, que enseñan para ser alabados, que se manifiestan para ser aplaudidos. Todo eso será examinado por Cristo en ese tribunal y automáticamente quedará eliminado. Manos vacías que no tendrán una recompensa. Ahora, mis queridos amigos, hay algo enormemente importante en todo esto. Tenemos una idea temporal de las cosas. Somos hombres del tiempo. ¿Y qué vamos a hacerle? Es así. Y algunos imaginan el tribunal de Cristo de una forma más o menos de esta manera. Ahí delante de la entrada del cielo, delante de la presencia del Señor, millones y millones de creyentes. Y el tribunal se pone en marcha, el juez se sienta y llama por nombre, fulano y tal. Y este hermano sale al frente, este creyente sale al frente, y el Señor le dice: mira, en el año tal, en el día tal, en la hora tal, has hecho esta. ¡Qué vergüenza!, ¿verdad? Y todos se lamentarán de esa situación. No es esto es una novela. El tribunal de Cristo tiene un proceso instantáneo. La iglesia viene. Los ojos de Cristo profundizan en la obra de la iglesia y la iglesia entra ya a su presencia sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Limpia totalmente. Y esta iglesia va a ser recompensada con coronas que Dios le va a entregar. Ahora permíteme una reflexión. ¿Cuál será la pregunta del tribunal de Cristo? ¿Qué hiciste?
Creo que la pregunta del tribunal de Cristo va a ser una muy distinta. ¿Amaste o no amaste? Porque en la carta a los Corintios, capítulo 13, el apóstol Pablo dice que si tengo dones, si tengo ministerio y tengo todo lo que sea y no tengo amor, no soy nada, no vale para nada. Soy como címbalo que retiñe, como metal que resuena. Un címbalo, un platillo, sobre todo los grandes platillos de una orquesta, cuando son tocados por un músico experto, suenan bien. Pero si yo dejo caer al suelo uno de esos instrumentos, se produce un ruido molesto. La vida ministerial, el servicio hecho al margen del amor de Dios, es un ruido que molesta a Dios y molesta a la Iglesia. Luego la gran pregunta es, ¿amaste como fuiste amado o no? Y esto será el motivo esencial, examinada la obra, de recibir una recompensa. Las recompensas consisten en coronas. Tengo aquí anotados los tipos de coronas distintos para no olvidarme de ninguno de ellos y hacerlo con rapidez. Coronas incorruptibles para aquellos victoriosos sobre el hombre viejo. Corona de gozo para los que han ganado almas. Corona de vida para los que resisten las pruebas, corona de justicia para los que aman su venida y coronas de gloria para los que apacientan la grey de Dios. Estas coronas, recibidas por los creyentes, van a ser para su provecho personal. Cuando me cruce contigo en el cielo, me esconderé en un lugar porque mi corona será muy chica, si la tengo, y la tuya será muy grande, porque has hecho una obra más consistente delante de Dios que la mía. No. Vas al libro de Apocalipsis y observas que los 24 ancianos, símbolo de la Iglesia, colocan sus coronas delante del que está sentado en el trono. Necesito recibir una corona para poder ofrecerla en gratitud y adoración a aquel que me amó y se entregó por mí. Ya tenemos el acontecimiento próximo. Después del traslado, tribunal de Cristo. Ahora la Biblia avanza un poco más y en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, se habla de las bodas del Cordero. Y ahí en Apocalipsis 19, versículos 7 y 8, leemos estas palabras. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Notad que el hilo conductor es el mismo. La iglesia recompensada, vestida de vestidos blancos, porque no están afectados para nada por la suciedad de la historia y del pasado, es trasladada, introducida a la presencia de Dios. Dios la presenta a sí mismo como una virgen desposada con el Cordero, como la esposa del Cordero. Y para entender bien esto, tendríamos que recordar cómo era una boda hebrea. La boda hebrea, los hebreos no tenían una boda como las nuestras. No era el novio el que iba a buscar a la novia, la conquistaba, se enamoraba de ella, establecían el día de la boda, entre los dos se casaban. No. La boda hebrea era diferente. Es el padre del novio el que buscaba la novia para su hijo. Y una vez que la encontraba, llamaba al hijo, lo llevaba delante de testigos y el hijo firmaba un contrato de desposorio en el cual decía aceptar a esa mujer por su esposa en el futuro, y mientras no venía el día de la boda, el hijo trabajaba en la nueva casa donde iba a llevar a su esposa. Ahí tienes la enseñanza de Juan 14, 1 al 4. Cristo es el esposo, se compromete a recoger a la esposa. El Padre le da a los creyentes. Recordáis que Él dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Y estos creyentes
son recibidos por Cristo, son su esposa, vendrá a recogernos. Las bodas del Cordero se producen en el cielo. Es simbólicamente el encuentro definitivo y perpetuo para siempre entre la gloriosa congregación de salvos y el Salvador que lo hizo posible. Inmediatamente que esto se produce, viene otro asunto que debe ser bien entendido y que está también en ese capítulo. Y es lo que se llama técnicamente o bíblicamente la cena de las bodas del Cordero. Mirad el versículo 9 de ese capítulo 19 de Apocalipsis. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. Notad, las bodas del Cordero, la Iglesia y Cristo. La cena de las bodas. La cena de las bodas del Cordero tendrá lugar aquí en la tierra cuando la Iglesia descienda con Cristo para reinar con Él durante 1000 años. Los invitados específicamente son los salvos y de forma muy especial los salvos del pueblo de Israel. Y ahí tenéis la parábola de las 5 vírgenes. La parábola de las 5 vírgenes no tiene nada que ver con la Iglesia, sino con Israel. Con el Israel salvo y el Israel no salvo. De manera que las vírgenes que no tienen aceite, las fatuas, que no pueden entrar, son los israelitas, que son descendientes biológicos de Abraham, pero no hijos de él por la fe. Y estos no tienen el Espíritu. Tienen apariencia de piedad, pero han negado la eficacia de ella. Estos no entrarán al reino con Cristo, no vendrán con la Iglesia, no estarán en el momento admirable de esos 1000 años de reinado de Cristo aquí en la tierra, porque Cristo dijo a Nicodemo que solamente entrará al reino de Cristo en la tierra el que naciese de nuevo. Ahí tienes el grupo de 5 vírgenes fatuas. Hay las 5 prudentes. Son aquellas que tienen aceite en sus lámparas. Nada tiene que ver con que se hayan dormido todas o no. La singularidad es que unas tienen el Espíritu, otras no lo tienen. Las que tienen el Espíritu son salvas. La Biblia afirma que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Ahora, durante ese tiempo, las salvas entran, las no salvas son echadas fuera. De la misma manera que los que están las 2 mujeres en un molino, una será tomada. Y claro, como no tiene nada que ver esa parábola con el arrebatamiento de la Iglesia, se interpreta muy mal. Las que es tomada es la que va al cielo y la que es dejada es la que se va a perder. No es eso. La que es tomada, porque se trata de la segunda venida de Cristo a la tierra, la que es tomada es echada en las tinieblas de afuera. No puede entrar, no es salva. Y la que es dejada es la que puede acceder y estar en el reino de los cielos aquí en la tierra. ¡Qué fantástico! Tribunal de Cristo, coronas, bodas del Cordero, cena de las bodas del Cordero en la tierra. Con esto la profecía concluye los parámetros de la historia futura de la Iglesia. Arrebatamiento de la Iglesia, tribunal de Cristo, bodas del Cordero y cena de las bodas del Cordero. Para que podamos entender tal vez un poco más gráficamente todo esto, aparte de las notas que podéis pedir, como dije al principio, para que podamos entender esto vamos a colocar un gráfico. Notaréis que en ese gráfico está el desarrollo, la descripción de la historia de la Iglesia. Comienza el gráfico con señalarnos, en primer lugar, el arranque de la Iglesia, el comienzo de la Iglesia, que es el descenso del Espíritu Santo en Pentecostés. Notaréis que ahí arriba está, en la primera parte del gráfico, Pentecostés. En segundo lugar está la muerte de Cristo, la ascensión de Cristo al cielo, y luego un poco más adelante el traslado de la Iglesia a la presencia del Señor. Los muertos en Cristo resucitan, son llevados a la presencia de Dios. Inmediatamente de esto está ahí en el gráfico el tribunal de Cristo, y debajo de cada uno de esas figuras
están los textos bíblicos que apoyan esa verdad. El tribunal de Cristo, luego las bodas del Cordero y luego el descenso de Cristo con su iglesia a la tierra para la celebración de la gran fiesta nupcial aquí en la tierra durante los 1000 años en que Jesús reinará aquí. De modo que, visto ese gráfico, podemos entrar en una aplicación personal. ¿Cuándo va a venir Cristo? Nadie lo sabe. Puede ser ahora. Yo siempre espero que no termine lo que estoy haciendo, porque oigamos la voz de Jesús y seamos llevados con Él a su presencia. Pero el tribunal de Cristo debe producir en nosotros un tremendo respeto. Y debiera producir una pregunta en mi vida personal y en la vuestra. ¿Qué tengo yo en mis manos? Que tenga garantía de recompensa para la gloria de Dios. Qué tristeza, humanamente hablando, presentarme delante del Salvador que tiene sus manos taladradas, con unas manos ingratas y vacías. Que Dios permita por su gracia que cada uno de nosotros ahora mismo hagamos un acto de reflexión y digamos al Señor: Señor, quiero que me des la bendición de una vida diligente de servicio concreto para la gloria de tu nombre. Que Dios añada sobre esto su bendición.